Hola mis queridos y mis queridas Escorpio, bienvenidos y bienvenidas a este tu canal. Vamos a hablar el día de hoy acerca del amor para mis solteros y para tu economía. Si quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video, yo te responderé con un like, con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti. Si tu signo ascendente, lunar, Venus o solar es Escorpio, esta es tu lectura para completar tu lectura principal. Si hay algo que no resuena contigo, por favor, déjala pasar. Vamos a ver qué nos dicen los arcángeles en el día de hoy. Un mensaje poderoso para ti de parte del arcángel Gabriel. Tu creatividad es un don que no tiene límites, Escorpio. Solo los que tú le impones. Por favor, continúa regalando tus dones al mundo, pues son valiosos y necesarios. Ten confianza y mira tu mundo iluminarse gracias a tus expresiones creativas. Atentamente, el arcángel Gabriel. Wow, esas expresiones que tú tienes, ya sea escribiendo, trabajando, en tu profesión, en lo que tú hagas o algún hobby, es algo que el mundo necesita de alguna u otra manera para que haya personas que entiendan, comprendan ciertas verdades o que los lleve a otro nivel diferente, especialmente en cuestiones de espiritualidad. ¿Listo? Entonces, tú que eres un signo tan sensible a muchas cosas, comienza a expresarlo a través de algún tipo de arte y verás que esto te va a llevar a descubrir cosas maravillosas de ti y del mundo en general. Vamos a comenzar nuestra lectura con el amor. Quiero que pienses ya mismo en tu persona especial, la puedes nombrar en voz alta, en voz baja, como tú quieras. Lo importante es que conectes ya mismo con tu persona especial. Vamos a preguntarle a las cartas qué siente por ti esa persona especial. Wow, lo que siente por ti es un amor real, un amor sincero, un amor verdadero, que la verdad es que en este instante tú deberías prestarle más atención a las cosas que te dice tu persona especial. En este momento hay una persona mayor que tu persona especial que está interesado o interesada emocionalmente, sentimentalmente con tu persona, en tu persona especial. Es alguien que no tiene muy buenas intenciones, no es que sea el amor que mueva a este personaje, sino que es simplemente cierta pasión que tiene por tu persona especial. Ha visto quién es, ha visto lo maravilloso que están construyendo ustedes dos como relación, como pareja, y ha sentido envidia, celos, ganas de tener lo que ustedes tienen en este instante. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita y me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Vamos a ver qué espera de ti tu persona especial realmente, que te decidas por él o por ella. Al parecer aquí hay una situación un poco compleja, diría yo, entre ustedes dos, tú o tu persona especial. Yo diría más bien especialmente tú, estás como que entre dos caminos diferentes con respecto al amor. Y es una persona que tiene mucho miedo, mucho temor de la decisión que tú llegues a tomar, porque no se siente como tan seguro, tan segura de tus sentimientos, y esta persona está aprovechando toda esta situación que se está presentando entre ustedes dos. Vamos a ver qué piensa de ti tu persona especial. Piensa que a ratos como que no le echas tantas ganas a la relación, que no sé, es una persona que no se siente tan segura. Piensa que a ratos te vas demasiado como por las ramas y no te decides por nada hasta este momento. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Bueno, una traición se destapa entre ustedes dos, una traición que va a generar mucha ansiedad, muchas controversias, no solamente entre ustedes dos, sino en general. Aquí existe la pérdida, no solamente la pérdida de la relación, pérdida de amigos, pérdida de dineros, pérdida de tiempo, de muchas cosas. Bueno, al parecer las dudas que tiene tu persona especial acerca de ti o que tú puedas tener acerca de tu persona especial no son infundadas, al parecer son ciertas, son reales.
esas dudas. Hay aquí una persona que está amando mucho, que está queriendo mucho y que está siendo literalmente engañada. Muy seguramente con esta persona que te estoy diciendo, una persona mayor que ustedes, que se ha inmiscuido ahí entre los dos, aprovechando como como les digo, la oportunidad para meterse ahí entre los dos. No te digo que al 100% sea esta persona la culpable de lo que esté sucediendo. Bueno, él tiene su parte de culpa, pero también la persona que abrió la puerta, dio la oportunidad para que esta infidelidad se diera, también es responsable, es culpable de esta situación. A quien se le esté mintiendo se va a dar cuenta de absolutamente todo. Entonces, ojo, advertencia con respecto a eso, esas mentiras que te están diciendo, que están alrededor de esta relación. La verdad es que están a punto de conocerse. Mucho cuidado con la firma de papeles, documentos relacionados con esta relación, con esta pareja. Mucho cuidado con eso, leer la letra pequeña y en lo posible mejor no firmar nada con la persona con la cual tú estás en este momento. No te digo que no sea que no hayan sentimientos de parte y parte, sí, pero aquí ha existido una apatía de parte de uno de los dos que llevó como que a que esto fuera así de esta manera, que esta infidelidad sea así de esta manera. Tú eres la persona destinada a hacer sabiduría y hacer paz en medio de esta tormenta que se acerca, que se avecina a esta relación. Y por favor, más bien concéntrate en ti mismo, en ti misma. Si esto aún no sucede, hay señales que te lo están indicando pero que tal vez tú estás siendo ciego, estás siendo ciega con respecto a eso y no como que le estás haciendo caso a esas señales o a eso que te han dicho, a eso que te han comunicado a ti. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video para esta relación, pues escribir llega la verdad y la luz a mi relación, a mi pareja. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, aquí no es que no hayan habido sentimientos, ¿no? Aquí lo que hubo fue manos criminales, diría yo, para acabar con esta relación y alguien que aprovechó una oportunidad para meterse ahí en medio de ustedes dos. Bueno, una persona realmente mala se metió en esta relación. Vamos a ver qué me les dicen las cartas también a mis solteritos y mis solteritas en esta ocasión acerca de ese asunto que tal vez tú estás queriendo vislumbrar en este preciso momento. Te dicen que no es momento de invertir o no es momento de irte como con toda, con esa situación, con esa cuestión. Tienes que fijarte muy bien porque en medio de eso que tú estás queriendo preguntar o involucrarte, hay corrupción, hay algo oscuro a ti y tus guías espirituales, tus ancestros te están previniendo que no, que tengas moderación, que tengas paciencia porque viene para ti algo diferente, algo mejor. Si ya estás inmiscuido en eso, trata de salirte de ahí lo más pronto posible, ya sea negocio, trabajo, no sé, algo en lo que a ti te han involucrado o que tú te has involucrado y que la verdad está bastante torcido. Te dicen que te conviene muchísimo un viaje que quieres hacer lejos de ti, que en el momento que vayas a renunciar a esto o a negarte o a cancelar cierto negocio, mucho cuidado con irte, con alzarte, ¿no? En el mal genio, en las respuestas, tienes que mantener la calma en todo eso. A la larga tú vas a poder salirte de esta situación, sí, pero te vas a tener que mojar un poco los pies, ¿no? Te vas a tener que dar a la pela y salir de ahí lo más pronto posible. No importa si te dicen miedoso, no importa lo que te digan, pero tú salte de ahí y vete lejos de ahí, de esa situación, de ese negocio, ese trabajo, de eso que te han propuesto, vete lejos de ahí. Bueno, ya hablamos de negocios, de trabajos, pero también te prometí que te iba a hablar acerca del dinero y voy a sacarte unas cartitas para la cuestión del dinero. Te dicen que lo que vas a conseguir lo consigues muy bien, te van a hacer una muy buena propuesta, no va a ser fácil, va a ser bastante trabajado, muy trabajado. Y si tú ves que en medio de todo esto existe como cierto tipo de desigualdad que se quieren aprovechar de ti, por ahí no es, listo, por ahí no es.
donde no sean justos contigo o que tú veas que hay injusticia con ciertas personas, por ese lado no es. Con respecto a tu trabajo, te dicen que busques un trabajo que vaya más acorde contigo, un trabajo donde no tengas que estar de mal genio todos los días y un trabajo donde tú vayas a poder ayudarte a ti mismo y ayudar a tu familia también. Bueno, viene algo bueno, sí, diferente para ti, pero lejos de cosas extrañas, de cosas raras. Tú te vas a dar cuenta por qué el universo te está sacando de donde te está cerrando ciertas puertas porque viene algo mejor, algo maravilloso para ti. Bueno, mis queridos y mis queridas Escorpio, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, muchísimo amor y los espero en una próxima oportunidad.